Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de Fundamentos Básicos de Visual Basic.net utilizando interfaces gráficas de usuario. En esta videoclase vamos a ver el funcionamiento o la sintaxis del bucle while en Visual Basic.net. Así que situémonos en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio y veamos un pequeño ejemplo para poder explicar la sintaxis de este bucle. Bueno, ya dentro de Visual Studio vamos a ubicarnos en el código fuente del formulario, es decir, en el evento load del mismo, presionando doble clic, y dentro del código del evento load del formulario vamos a realizar lo siguiente. Nos vamos a crear una variable a la cual voy a llamar número, va a ser de tipo de dato integer, y a esa variable le vamos a asignar lo siguiente. Vamos a asignarle la función val. Entre paréntesis colocamos input box, abrimos paréntesis de nuevo y dentro de esos paréntesis vamos a colocar los siguientes argumentos. Entonces en el primer argumento va a ser el mensaje que va a tener esta ventana de diálogo. Ya les explicaré para qué sirve. Entonces aquí vamos a colocar ingrese un número. Ingrese un número. Luego colocamos otro parámetro que es el título de la ventana. Vamos a colocarle bucle while. Luego colocamos el valor por defecto que va a tener la ventana de diálogo. Colocamos en este caso el número 0. Colocamos una coma. Y los otros dos argumentos van a ser la posición que va a tener en pantalla la ventana de diálogo en coordenadas X e Y. Entonces en este caso yo voy a colocarle 500 para la coordenada X y 200 para la coordenada Y. Ya les explicaré para qué sirve todo esto que acabamos de hacer. Entonces vamos a presionar Enter. Luego de esto vamos a crearnos un bucle while, el cual su condición va a ser que si lo que contiene la variable número es diferente de 0, entonces que ejecute lo que está dentro del bucle. Entonces las instrucciones que vamos a colocar dentro del bucle while van a ser las siguientes. Vamos a colocar un msgbox que diga como mensaje estamos dentro del bucle while. La siguiente instrucción va a ser número, que es la variable que creamos al comienzo del código, va a ser igual a esta misma instrucción. Entonces la copiamos y la pegamos acá. Y ya tenemos el programa realizado. Vamos a ver ahora qué es lo que hemos hecho. Bueno, antes de explicar de lleno este pequeño código, vamos a explicar muy brevemente para qué sirve esta función input_box. Esta función input_box lo que nos permite es capturar o realizar una lectura de datos por teclado por medio de una ventana de diálogo. Entonces vamos a iniciar un momento nuestro programa para mostrarles dicha ventana. Y dicha ventana se compone de varios argumentos, o la función input_box se compone de varios argumentos, donde el primer argumento es una cadena de caracteres que nos permite mostrar al usuario un mensaje informativo para que ingrese el dato correcto en la casilla de texto. Entonces, este pequeño texto que vemos aquí es el mismo que colocamos aquí en el primer argumento. El segundo argumento que le coloqué bucle while no es más que el título de la ventana input_box. Entonces, este segundo argumento hace referencia al título de la ventana. El tercer argumento, que en este caso yo le coloqué 0, es el valor por defecto que va a tener la casilla de texto donde el usuario va a ingresar el dato. Entonces, aquí podemos colocar cualquier número que nosotros queramos que tenga por defecto la casilla de texto.
Por último, estos dos argumentos que vemos acá son las coordenadas X e Y de la posición de la ventana de diálogo en nuestro monitor o nuestra pantalla. Y dichos valores se componen o se tienen en cuenta desde la esquina superior de nuestra pantalla. Es decir, que desde esta parte es donde se empieza a contar la coordenada X e Y para poder ubicar la ventana Input Box. Entonces, la esquina superior de la pantalla sería coordenada X0 y coordenada Y0. Entonces, aquí vemos que yo le coloqué en los argumentos de la función 500, 200, es decir, X200, que sería esta parte, X200, ustedes disculpen que no salió pues tan recta la línea, y esta sería Y200. Ya sabemos que X es horizontal y Y es vertical. Entonces aquí vemos muy claramente que este sería X500 y este sería Y200. Y esa es la posición que le estamos dando a la ventana en nuestro monitor por medio de estos dos argumentos. Es decir, que si nosotros queremos que la ventana aparezca un poco más arriba, tenemos que darle tenemos que colocarle en los argumentos de la función InputBox otros valores. Entonces aquí vemos que yo lo coloqué más o menos centrado en la pantalla de mi monitor, que ese es otro ítem a tener en cuenta, que dependiendo de la resolución del monitor, así también va a cambiar la posición en píxeles en las coordenadas X e Y. Entonces estos serían los argumentos de la función InputBox para poder utilizarla. Otro ítem a tener en cuenta cuando vamos a utilizar estos input box es que el valor que ingresemos en la casilla de texto, este input box lo va a tomar como una cadena de caracteres. Es decir, si nosotros ingresamos un número, por ejemplo el número 853, ese 853, el programa, si no le colocamos una función, que ya les voy a explicar cuál es, no nos va a tomar ese 853 como un número, sino como una cadena de caracteres. Y esto sería un inconveniente si nosotros queremos hacer cálculos con ese número que ingresamos en la casilla de texto. Entonces, para solucionar ese pequeño inconveniente, tenemos que hacer uso de la función val, que ya creo que la hemos utilizado en videoclases anteriores. Entonces, esta función val lo que nos permite es capturar o convertir un número de una cadena de caracteres pues a número. Entonces, para poder utilizar esa función val, tenemos que colocar dentro de los paréntesis el string que vamos a convertir a número. En este caso, lo que capturemos del input box. Entonces, teniendo todo esto claro, vamos a explicar ahora sí el funcionamiento de este código. Entonces, suponiendo que nosotros ejecutamos nuestro programa, se va a encontrar con esta primera instrucción de código, que no es más que la declaración de la variable número de tipo de dato entero. Entonces, a esa misma variable número le estamos asignando la función val con una ventana input box dentro de su argumento. Entonces, esto es lo que les estaba explicando anteriormente, es decir, que se va a ejecutar la ventana input box y en la casilla de texto vamos a suponer que ingresamos, pues, qué sé yo, el número 26. Ese 26, el programa lo va a tomar como una cadena de caracteres y con la función val lo vamos a transformar en número. Es decir, que ese número 26 que capturamos por medio del input box y transformamos por medio de la función val, se va a guardar en la variable número. Es decir, que número
ahora tiene en su interior almacenado el número 26. Entonces, luego de almacenar el 26 en la variable número, va a entrar a ejecutar el bucle while. ¿Y cuál es la sintaxis del bucle while? El bucle while se compone pues de la palabra while, que aquí lo estamos viendo claramente para abrir el bucle, y de la palabra end while para establecer el límite o donde se finaliza el bucle. Entonces, dentro de estas dos palabras es donde vamos a colocar las instrucciones que se van a repetir, teniendo en cuenta el componente fundamental de este bucle, que es la condición. Entonces, mientras la condición se cumpla, el bucle se repetirá una y otra vez. Entonces, en este caso, el programa entra en el bucle while, evalúa la condición que si número, que en estos momentos tiene almacenado el número 26, es diferente de 0. Entonces, como 26, si es diferente de 0, va a entrar a ejecutar lo que se encuentra dentro del bucle while, que serían estas dos instrucciones, donde la primera es un msgbox mostrando un mensaje: estamos dentro del bucle while. Entonces, luego de mostrar ese mensaje por medio del msgbox, nos va a pedir de nuevo que ingresemos un número por medio del input box y lo vamos a almacenar de nuevo en la variable número. Es decir, cada vez que se repite el bucle, vamos a sobreescribir el valor que tiene la variable número por medio de la ventana input box. Entonces, si por ejemplo se ejecuta de nuevo la ventana y en la casilla de texto ingresamos el número 8, por ejemplo, ese número 8 se va a guardar en la variable número. Entonces, ahora número ya no vale 26, sino que vale 8. Entonces, el bucle vuelve y se repite, evalúa nuevamente la condición que si número, que en este caso vale 8, es diferente de 0. Como 8, si es diferente de 0, vuelve y se repite el bucle. Entonces, muestra este mensaje por medio de la ventana msgbox y luego de terminar de mostrar el mensaje vuelve y nos pide el número por medio del input box. Entonces, de nuevo sale la ventana input box y en la casilla de texto vamos a ingresar ahora el número 0. Entonces, ese 0 se va a guardar en la variable número. Ya número no vale 8, sino que vale 0 porque estamos sobreescribiendo el valor. Entonces vuelve y se repite el bucle, evalúa la condición que si 0, que es el valor que tiene almacenado número, es diferente de 0. Como la condición no se cumple, porque 0 no es diferente de 0, son iguales, entonces el bucle no se repite más y se finaliza. Y no mostraría ni esta instrucción ni esta. Entonces se finaliza el bucle y no se muestran más las instrucciones que se encuentran dentro de él. Y este sería el funcionamiento básico de este. ¿Qué pasaría si nosotros, cuando ejecutemos el programa, le asignemos a la variable número por medio de la ventana input box el número 0? Es decir, que cuando ejecutemos el programa, nos aparece por primera vez la ventana input box y en su casilla de texto le asignemos el número 0 a la variable número. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Pasaría que el programa nunca entraría a ejecutar ni esta instrucción ni esta, porque la condición no se cumple. Porque número, como es igual a 0, y la condición es que si número es diferente de 0. En este caso, la condición no se cumple porque 0 no es diferente de 0. Por lo tanto, no entra a ejecutar nunca estas dos instrucciones. Entonces, para que el programa entre en el bucle por primera vez, tenemos que asignarle a la variable número un número diferente a 0. Entonces, esta sería la funcionalidad de este pequeño código. Vamos a ejecutarlo
para que vean que efectivamente es así, nos sale la ventana Input Box con el valor por defecto. Vamos a dejarlo un momento así, presionamos aceptar y vemos que el programa se finaliza inmediatamente, porque como la variable número tomó el valor de 0 que le asignamos por medio de la ventana Input Box, el programa nunca entró a ejecutar las instrucciones del bucle while. Entonces, si iniciamos de nuevo y colocamos un número diferente a 0, en este caso el número 15 por ejemplo, presionamos aceptar, nos muestra el mensaje estamos dentro del bucle. Entró ya por primera vez al bucle porque la condición se cumplió, porque 15 si era diferente de 0. Entonces si presionamos aceptar, nos pide de nuevo el número. Vamos a ingresar por ejemplo el número 28. C28, como es diferente de 0, el bucle vuelve y se repite porque la condición se cumplió. Nos muestra de nuevo el mensaje y vamos a colocar ahora el número 0 para que el bucle se deje de repetir y se finalice. Entonces presionamos aceptar y vemos que efectivamente el bucle se deja de repetir y el programa ya se termina de ejecutar. Entonces espero que se comprenda la funcionalidad o la sintaxis de este bucle con este pequeño ejemplo que he realizado para ustedes. Bueno muchachos, hemos llegado al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca del tema que vimos en la presente videoclase, no dudes en expresarla en los comentarios. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.